el motor de la historia es la lucha de clases. Karl Marx. Bienvenidos a todos y a todas. Hoy hablaremos de un tema relevante, acompañado de la conexión del materialismo histórico con la revolución por parte de los trabajadores en Francia ante el gobierno de Emmanuel Macron y el aumento de los años a sus pensiones. El materialismo histórico es una teoría marxista en la que las luchas de clases impulsan a la historia y los factores económicos impulsan al cambio social. En este contexto, analizamos cómo es que esta teoría se relaciona con las protestas actuales como la de Francia, año 2023. Pero para tener un poco más de contexto, ¿qué es una protesta? Bueno, pues una protesta es cuando un individuo o colectivo se unen para expresar sus ideas, sus visiones o cualquier malestar, ya sea contra una empresa, capitalismo o cualquier lucha. El gobierno de Emmanuel Macron, regresando al tema, implementó una serie de reformas en el sistema de pensiones de Francia con el objetivo de reducir el déficit del país. Estas reformas fueron muy criticadas por el público nacional e internacional, especialmente por los trabajadores mayores que salieron a las calles a protestar. La teoría del materialismo histórico sugiere que estas protestas son una manifestación de la lucha de clases entre trabajadores y capitalistas. En este caso, el capitalista sería el Estado francés, que está tratando de reducir los costos del sistema de pensiones y aumentar los años, mientras que los trabajadores luchan por mantener sus derechos y beneficios como hasta la fecha. Además, según la teoría del materialismo histórico, el cambio social está influenciado por factores económicos. En este caso, la reforma del sistema de pensiones puede verse como una respuesta a la crisis económica que azota Francia y otros países europeos. Pero, ¿por qué Francia, un país de primer mundo, tiene crisis económica? Bueno, como toda Europa, la pandemia hundió el crecimiento del PIB francés, Producto Interno Bruto. Registró una caída del casi 8% del 2020 al 2021. Pero en cambio Francia no solo ha mantenido el nivel de ocupación, sino que los salarios no han aumentado en los últimos 5 años. Teniendo este contexto, podemos decir que la crisis económica fue tal que afectó los presupuestos públicos y llevó a los gobiernos a implementar medidas de austeridad para reducir gastos. Las protestas francesas también pueden considerarse como una manifestación de la lucha de clases y una respuesta a la crisis económica. La teoría del materialismo histórico sugiere que los trabajadores tienen conciencia de clase y luchan por sus intereses contra el capitalista. En este caso, los trabajadores franceses luchan contra un Estado capitalista que intenta reducir sus beneficios y derechos. El gobierno, preocupándose por el dinero, preocupándose por los trabajadores estén más productivos que en otro tiempo, y los trabajadores afectados por este intento de explotación laboral. Bueno, esta teoría del materialismo histórico es útil para comprender las protestas actuales contra el sistema de pensiones franceses. Claro, esto solo es un ejemplo, ya que diariamente podemos ver nacionalmente aquí en México e internacionalmente, como lo vemos en Francia, que hay múltiples veces que el capitalismo quiere arrasar con la clase trabajadora, que es la que mantiene a flote gran parte de los países.
Conclusión, el materialismo histórico sigue tan vigente y es tan importante que nos sirve para analizar temas como el que vimos en este video, protestas, luchas y revoluciones del pueblo contra el gobierno. Gracias por la atención.